Buenos días. Esta es la clase número 2 del módulo 1 del curso Linux para las ciencias biomédicas, de principiante a experto. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales, CUEM, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. En esta clase veremos la creación del medio de instalación, que será un pendrive con el cual nosotros podemos instalar Linux en nuestra computadora. Y también veremos algunas modificaciones que tenemos que hacer. Como ya hemos visto en la clase anterior, podemos ejecutar Linux de diferentes maneras. Tener una computadora donde tenemos Linux instalados y tenemos Windows u otro sistema operativo, lo cual no es recomendable porque no usaremos ni uno ni el otro. Lo que sí haremos en este curso es instalar Linux y eliminar el sistema operativo anterior. Y en módulos más avanzados lo que veremos es utilizar Linux en nuestra computadora y que dentro de Linux tengamos lo que conocemos como una máquina virtual que nos permite ejecutar Linux. En esta clase lo que veremos sí es poder ejecutar dos sistemas operativos, teniendo el sistema operativo viejo, que seguramente es Windows, ejecutar Linux a modo de prueba para tomar el primer contacto con ella. Para poder instalar un sistema operativo, primero debemos conocer algunas cosas fundamentales del funcionamiento de una máquina. Cuando uno oprime el botón de encendido de su PC, la máquina arranca primero ejecutando un software que se encuentra en la placa madre, que se denomina el BIOS. ¿El BIOS qué es? Es un software que pone en marcha la máquina, busca el disco rígido de la computadora e instala el sistema operativo, por ejemplo Windows. Si nosotros deseamos instalar un nuevo sistema operativo, lo que tenemos que hacer es modificar el BIOS para que cuando encendamos la máquina, el BIOS no busque al disco rígido y el sistema operativo antiguo, sino que nos busque un medio de instalación que contenga su Ubuntu. Entonces, haciendo estas modificaciones, el BIOS buscará el medio de instalación, que es un pendrive, y evitará el disco rígido e instalará en nuestra computadora el nuevo sistema operativo. Finalizado este proceso, tenemos que volver a modificar el BIOS de la máquina, luego del encendido, para que ahora sí busque nuestro disco rígido y comience a trabajar con el nuevo sistema operativo. Esta es una clase complicada para quienes no son habituales usuarios de este tipo de cosas, pero si seguimos paso a paso no tendremos ningún problema. Vamos a ver a continuación cómo se hace la creación del medio de instalación, es decir, un pendrive que tenga lo necesario para instalar el sistema operativo en nuestra computadora. En este video veremos cómo crear el medio de instalación. Para esto vamos a abrir un navegador de internet y vamos a buscar el archivo que nos va a permitir instalar Ubuntu en nuestra computadora. Para esto nos tenemos que dirigir a una página en especial que buscaremos. La página es www.ubuntu.org. Damos Enter y acá estamos dentro de la página. Acá tenemos Download, hacemos clic y acá tenemos las opciones para descargarlo. Lo vamos a descargar desde diferentes mirror, vamos a utilizar Australia. Bueno, entonces acá tenemos los últimos archivos de Ubuntu, podríamos buscar versiones anteriores si lo deseamos, pero lo que vamos a bajar nosotros acá es el archivo que es Ubuntu 22.04 desktop amd64.iso. Hacemos clic, nos va a pedir dónde descargarlo. Nosotros vamos a descargar en
descargas que tenemos acá y ya para ganar tiempo, acá lo tengo, yo ya lo he descargado, pero este proceso de descarga de Ubuntu lleva un tiempo relativamente largo, que puede ser de varios minutos, inclusive algunas horas. Entonces, en este caso, obviamos este paso. Entonces, así tendríamos descargada la imagen de Ubuntu. Lo que vamos a ver ahora es preparar el medio de instalación. Para esto vamos a tener que utilizar otro archivo, otro programa. Entonces vamos a buscar balena.io/etcher. Acá tenemos, y entonces acá tenemos para descargar. Tenemos para descargar el archivo de Linux, hacemos clic directamente y también lo vamos a descargar. Es un archivo de tipo zip en descargas. Entonces este proceso, como podemos ver, es bastante rápido. Y lo que vamos a hacer también es descargar. Si nuestra computadora tiene Windows, necesitaremos el archivo correspondiente de Windows. Entonces desplegamos acá y acá tenemos el Etcher for Windows Installer. Hacemos clic y también lo vamos a descargar en el mismo sitio. Podemos ver, es relativamente rápido el proceso. Entonces, mientras tanto vamos a ir buscando un pendrive en el cual vamos a preparar el medio para instalar Ubuntu en la computadora. Entonces acá terminó de descargarse el archivo que necesitamos. Entonces vamos a ir a la carpeta descarga y acá en descarga tenemos el archivo zip, tenemos el archivo exe para Windows y tenemos la imagen de Ubuntu. Vamos a crear una carpeta acá que se llame Balena Etcher. Así todo lo que hagamos después eliminamos la carpeta y listo. Entonces este archivo Balena Etcher lo colocamos adentro y el de Windows también. Colocamos acá y nosotros vamos a trabajar con el de Linux. Este es un archivo comprimido, hay que extraerlo, hay que descomprimirlo. Entonces con extract lo vamos a extraer dentro del mismo directorio. Acá nos dice que el proceso fue exitoso, salimos de acá y nos ha creado este archivo, que es el que nos permitirá, es un programa en realidad, que lo mismo que el archivo exe de Windows nos permitirá crear el medio de instalación. Entonces hacemos doble clic sobre este archivo y se abre una interfaz. Primero vamos a elegir el archivo que utilizamos como imagen de Ubuntu. Hacemos clic acá y, como habíamos visto, el archivo .iso que habíamos descargado. Vamos open. Luego acá vamos a elegir el medio de instalación, que es el pendrive de 16 GB que yo he introducido, que ya tiene el nombre, Ubuntu 22.04. Y por último, oprimimos Flash. Trabajando en Windows, en Linux ya sabemos que nos pide contraseña para estos trabajos de superusuario. Y entonces acá comienza el proceso que nos va indicando con un porcentaje el avance de la creación del medio de instalación. Bueno, muy bien. Ahí vemos, se ha completado. Podríamos hacer un nuevo pendrive, pero acá está listo. Ya salió y acá vemos, este es nuestro pendrive. Tenemos que tener, como podemos ver, una serie de archivos que son los archivos necesarios para que podamos hacer luego la instalación. Entonces a este pendrive rotúlelo porque es el que en la próxima clase, en esta lo utilizaremos a modo de prueba y en la próxima clase ya utilizaremos para poner este nuevo sistema operativo. A continuación veremos cómo modificar el BIOS para que este software busque al medio de instalación y no busque al disco rígido y el sistema operativo anterior. Muy bien. En este momento entonces lo que veremos es cómo cambiar el BIOS
de su computadora para que la máquina cuando arranque pueda leer el pendrive. Esto lo veremos en más de una computadora, dado que los BIOS, esta parte de la máquina, suele ser ligeramente diferente. Partiremos de este lugar apagando la máquina. Una vez que la máquina ha apagado, la hacemos arrancar. Y mientras está arrancando, oprimimos la tecla suprimir continuamente, como si fuera una vez por segundo. Esto va a hacer en un determinado momento, después que aparezca una pantalla que nos indica que está arrancando la máquina, que entremos en el BIOS. Ahí lo vamos a ver. Entonces, le damos arranque a la máquina y comenzamos a suprimir. Vamos oprimiendo cada un segundo. Vamos a ver que en la pantalla aparece una imagen muy rápido. Ahí casi no lo pudimos ver. Ahí está. Y entonces sigo apretando suprimir y acá entré en el BIOS. Esto es lo que se llama el BIOS de la máquina. Estos son los más modernos, que tienen un menú que se puede manejar con el mouse. Hay otros que se manejan con teclado. También lo podemos manejar con teclado, como movemos las flechas hacia arriba y oprimiendo diferentes funciones. Nosotros lo que tenemos que cambiar es la condición de booteo, es decir, de arranque de la máquina. Acá, como vemos, tenemos boot. Hacemos clic y acá nos dice boot option. Me dice que si yo cliqueo acá, voy a ver que dentro de la boot option tengo dos cosas. Tengo que lee directamente esto, lo que sería el disco rígido de la máquina, y comenzará a funcionar, y si no, tengo inhabilitarlo. Entonces lo inhabilitaré. Cuando yo lo inhabilito, lo que estoy haciendo ahora es que cuando la máquina arranque no va a ir a buscar el disco rígido, sino que lo que va a buscar es nuestro pendrive donde nosotros tenemos Linux. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a introducir el pendrive en el que hemos bajado la versión de Ubuntu que vamos a instalar en nuestra computadora. Eso es lo primero que hacemos. Entonces, una vez colocado el pendrive, lo que venimos, como podemos ver acá, dice F10, Save, Save. Entonces, oprimimos la tecla F10. Acá nos dice salvar la configuración, sí. Entonces, acá vamos a ver que la máquina ahora va a arrancar, pero va a arrancar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque cuando arranque, lo que va a hacer es buscar nuestro pendrive y nuestra versión de instalación. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Acá está haciendo lo mismo y nos va a aparecer un menú que se ve muy rápidamente, como podemos ver acá. Ahí tenemos un menú, el primero dice probar Linux sin instalación, y eso es lo que vamos a hacer. Lo dejamos directamente ahí, entonces nos va a arrancar una versión de Linux que nos va a permitir hacer una rápida prueba, al menos del escritorio y cómo vemos las cosas para familiarizarnos. Entonces acá está arrancando Ubuntu. Esto está arrancando directamente del pendrive y nos va a dar una posibilidad de observar las diferentes partes de este sistema operativo y sus principales aplicaciones, que veremos en pocos minutos. Acá arrancamos, este es el escritorio de Ubuntu, acá tenemos fecha, demás cosas que podemos ver, acá tenemos la papelera de reciclaje, este es nuestro pendrive que tiene Linux. Pero nosotros lo vamos a instalar acá. Lo que vamos a hacer es hacer clic acá en el ratón y se nos despliega un menú donde tenemos diferentes partes. Acá tenemos las diferentes agrupaciones de aplicaciones. Acá tenemos, por ejemplo, accesorios, donde podemos ver diferentes accesorios para utilizar, como por ejemplo el capturador de pantalla, la terminal, un bloc de notas. Por ejemplo, acá tenemos un bloc de notas en el cual podríamos escribir y guardar si lo deseamos. Por ejemplo, un capturador de pantalla que nos permite sacar una foto, por ejemplo, si queremos de la pantalla. Esto es muy útil cuando uno construye videos, por ejemplo, una foto de esta zona, y guardarlo en el escritorio o como un archivo. Las más importantes, por ejemplo, por supuesto no tiene todas las aplicaciones, pero dentro de multimedia tenemos diferentes, y en Internet, por ejemplo, tenemos el navegador de Internet y el de correo electrónico. Esta es la presentación habitual. Tenemos un sector de settings, donde podemos modificar las características de seteo de cada uno de nuestros dispositivos, como ser el display. Podemos modificar el display, el teclado, el mouse. Así, dentro de settings podemos revisar y tenemos todo el hardware de la computadora que puede ser modificado. Vamos
a multimedia y vamos a todos. Si vamos acá a Office, en Office tenemos el LibreOffice, tenemos por ejemplo el LibreOffice Calc, que es una planilla de cálculo similar a Excel, que se arranca acá, veremos que tiene un formato exactamente igual a lo que sería Excel, con sus iconos, que ya veremos cómo se maneja, y sus respectivas celdas. Lo mismo pasa si en Office abrimos Writer, que no es otra cosa que un procesador de texto, en el cual podremos escribir como en cualquier procesador de texto, cambiar los formatos y todos los cambios que uno quiera realizar. Bueno, una cosa muy interesante, acá ponemos el favorito, es, que ya lo hemos mencionado en la clase anterior, es el centro de software. El centro de software, como se está abriendo acá, es un lugar donde nosotros podemos acceder a todas las aplicaciones. Entonces, si nosotros queremos una aplicación en especial, la podemos buscar por grupos, audio y videos, juegos, gráfico y fotografía, productividad, etc. Pero, por ejemplo, la más común es con esta lupa, nosotros ponemos el nombre, supongamos que queremos ImageJ, que es un analizador de imagen, entonces acá tenemos ImageJ. Entonces directamente nosotros hacemos clic acá y automáticamente nos va a decir install. Acá nos da cierta característica, oprimiendo install ya tendremos en nuestra computadora esta aplicación que después podremos buscar tranquilamente en el menú. Esto es una breve recorrida que usted la puede hacer más extensa. Lo que vamos a hacer ahora es salir y volver a reacomodar el BIOS para cuando arranque nuevamente la máquina lo haga a partir de nuestro disco rígido. Entonces, para eso nosotros cerramos, esta es la forma de salir, le damos cerrar. Acá abajo nos dice que, como podemos ver, que saquemos el medio de instalación y oprimamos Enter. Entonces sacamos el pendrive y oprimimos Enter. Acá la máquina. Bueno, después de esta recorrida, entonces lo que vamos a hacer es salir del medio de instalación y esta prueba que hicimos y vamos a restaurar el BIOS a su estado original, o sea, que lea el disco rígido. Entonces, para esto salimos, le damos a apagar, veremos en la parte de abajo de la computadora que nos dice que saquemos el pendrive y demos Enter. Con esto se va a apagar la computadora. Entonces ahora volvemos a arrancar y volveremos a entrar en el BIOS de la máquina. Como hicimos antes, volvimos a oprimir, suprimir, hotel, cada un segundo, para que de esta manera nos permita entrar al BIOS de la máquina. Ahí estamos. Estando en el BIOS de la máquina, como hicimos hoy, vamos a Boot, y acá la Boot Option, le ponemos nuevamente, en este caso el Samsung con ciertas características, que es el disco rígido. Oprimimos F10 y guardamos. Si ahora se reinicia la computadora, vamos a ver que nuevamente inicia como la teníamos leyendo nuestro disco rígido con todas nuestras aplicaciones y nuestros archivos, y podremos seguir trabajando normalmente. En la próxima clase veremos esta modificación, ya instalaremos Linux y cuando arranquemos nuevamente, después de haber modificado el BIOS, la máquina ya no tendrá nuestro sistema operativo anterior, sino que trabajará desde el nuevo sistema operativo y usted podrá ver en su monitor el escritorio de su Ubuntu, que es el que está apareciendo en este momento.